Bien, nuevamente vamos a meditar, a reflexionar en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Y en esta hora yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y versículos 23 al 35. Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Y la Biblia dice de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo, capítulo 18, y versículos 20 al 35. Como nosotros podemos observar, nuestro Señor Jesucristo dijo una parábola en aquella ocasión en que se encontraba con sus discípulos, pero la dijo por un motivo, y es que el apóstol Pedro le había preguntado, queriéndose, vamos a decirlo así, congraciarse o querer manifestar, en muchos aspectos, creo yo, que era una persona que comprendía y entendía a lo máximo la cuestión del perdón como Jesucristo les venía enseñando. Entonces le dijo Pedro: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y le dijo el Señor: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, prácticamente el Señor le quiso decir, como solemos nosotros ahora decir también: si 1000 veces te dañan, 1000 veces perdona. Es decir, indefinidamente. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo quiso ilustrar para con sus discípulos la cuestión del perdón. Por eso, en esta hora vamos nosotros a meditar en lo que podríamos llamar la parábola del perdón. En algunas versiones, en algunas Biblias, el encabezado, como sabemos, los encabezados, pues, no es palabra de Dios, es una referencia a la palabra del Señor, de lo que trata. Y algunos dicen, pues, el siervo implacable, los 2 deudores y cosas por el estilo. Nosotros, en esta hora, vamos
a ponerle como encabezado. Y nuestro mensaje que en estos momentos, en esta ocasión, vamos nosotros a tratar y le vamos a llamar, como ya dije, la parábola del perdón. Es decir, si nosotros observamos en todo el contexto y en toda la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nos está hablando acerca de misericordia, de piedad, de compasión, de benignidad que las personas deben de tener unos con otros. Es decir, nos habla acerca de la remisión de las penas merecidas. Es decir, de la absolución total y completa. Cuando nos ofenden o cuando pecan contra nosotros. Es decir, es como un indulto, porque somos culpables. Porque la persona es culpable, entonces nosotros nos ponemos en acción para perdonar. Y en ese sentido, entonces, el Señor Jesucristo quiso ilustrarlo a través de una parábola, la parábola del perdón. Y es que, mis amigos y mis hermanos, con frecuencia nosotros somos renuentes a perdonar. Es difícil para nosotros realmente perdonar. Es decir, cuando se nos ha ofendido, qué difícil es perdonar. Como incluso vemos en algunas tiendas, de algunos negocios por ahí que dicen, puedes tú actuar perfectamente durante 99 veces, y si una falla es de las 100, con eso quedas marcado para siempre. ¿Por qué? Simplemente porque la sociedad, el hombre, la persona, no sabemos perdonar. Es por eso que en esta hora vamos nosotros a reflexionar en torno a la parábola del perdón. ¿Y qué es lo que nos enseña? Primero, que solo el que tiene capacidad para perdonar, lo hace. Nada más. El que tiene capacidad para perdonar, lo hace. Versículos 22 al 27. Dice, desde el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Indagando en relación con esto, acerca de los talentos, encontré dentro de la historia de los antiguos, que por ejemplo, cuando Demóstenes, este gran orador griego del pasado, quedó huérfano, su padre dejó encargados a 2 personas para que administraran sus bienes. Era un hombre rico, y que les dejó estipulado exactamente lo que tenían que hacer, y cuando ya fuera grande Demóstenes, pues le entregaran exactamente lo que les había dejado a su cargo. Pasó el tiempo y estos hombres malgastaron el dinero, no hicieron lo que el papá de Demóstenes les había encargado, y entonces prácticamente le estafaron. Entonces Demóstenes, ya cuando fue un hombre mayor, un hombre grande ya, de 30 años exactamente o más, entabló una querella contra sus tutores, y haciendo las cuentas de lo que le debían, encontró que eran 14 talentos. Y entonces los historiadores dicen, era una suma enorme para su tiempo. ¡Enorme! 14 talentos. Vamos a decirlo así, entonces, unos 14 millones, más o menos, de dólares o cosas por el estilo. Era muchísimo dinero
14 talentos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, para comprender la magnitud de lo que significa perdonar, Él dijo, había un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y entonces le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Fíjense bien. Es decir, Demóstenes luchó con sus deudores, sus tutores, y les hizo la cuenta de 14 talentos. Ahora bien, la historia dice que no se los pagaron porque era mucho dinero. No se los pagaron. Bien. Aquí tenemos a una persona que debía 10,000 talentos. Entonces, su señor dijo que le vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Fijémonos bien cómo en muchos aspectos la narración que nosotros tenemos aquí es realmente una narración de comprensión. Es decir, el Señor comprendió que no le iba a pagar. Sin embargo, actuó de tal manera que pudiese aquella persona comprender y entender que su deuda era impagable. Era impagable. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue, vamos a decirlo así, vamos a adelantarnos al hecho de que él quiso perdonarle, pero quería que en él se impregnara la idea de que la deuda era mucha. Por lo tanto, debía entender y comprender que para que él le perdonara, no lo dijo, y ni tampoco se lo dio a entender prácticamente a la persona, pero dijo, bueno, bien, que te vendan a tu mujer y a tus hijos de todo lo que tienes. Entonces, en otras palabras, le invitó a suplicarle, porque esa deuda que tenía realmente era impagable. Y realmente también lo que le está haciendo es que la persona entienda y comprenda, y al mismo tiempo que pueda él reaccionar y le pueda suplicar exactamente por la situación en la cual él se veía en esas circunstancias. ¿Y qué fue lo que hizo? Le suplicó. Dice el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, él estaba pidiendo una prórroga. Dame tiempo y yo te lo pagaré todo. Aunque sabía perfectamente que prácticamente era impagable la deuda. Era enorme la deuda. Y con mucha frecuencia nosotros no nos ponemos a considerar en realidad lo enorme de la deuda que nosotros tenemos con Dios. Porque en realidad nuestro Señor Jesucristo estaba ilustrando la situación del hombre con Dios y también la situación del hombre con el hombre, como vamos a ver a continuación. Pero entonces, dice la Biblia, versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solamente no hizo lo que el siervo le pedía, una prórroga. No hizo eso. Le perdonó. Ahora bien, esto debió y debía de causarle una profunda impresión a aquella persona acreedora, es decir, a aquella persona que le debía. Porque tenía el acreedor que era su rey, que era su señor, y él era un deudor, y era un deudor
enorme. Y debió de impresionarle, perdonarle la deuda. Eso realmente era y fue increíble. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros comprendamos y entendamos cuán enorme es la diferencia entre nosotros y entre Dios. Dios, al perdonarnos, es semejante a esta cuestión y a esta situación del hombre. Le perdonó 10,000 talentos. ¿Se dan cuenta? Bien. Pero solamente, en realidad, quien tiene capacidad para hacerlo, lo hace. ¿Por qué? En segundo lugar, el que no sabe perdonar jamás podrá hacerlo. Jamás. El que no sabe perdonar jamás podrá hacerlo. Fíjense bien, si no sabemos, porque es cuestión de saber, de entender, de reflexionar. Vean lo que dice versículo 28 al 31. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Esa persona en realidad no aprendió ni sabía realmente perdonar. ¿Saben por qué? Y en muchos aspectos vemos y observamos en este pasaje. No había pasado ningún tiempo, no, apenas saliendo. Le acababan de perdonar una deuda enorme. Debió de causarle alguna impresión, por lo menos, saliendo. Se encontró con un consiervo que le debía la bicoca de 100 denarios, porque realmente, comparado con los 10,000 talentos, 100 denarios era una bicoca, era nada. ¿Se dan cuenta? 100 denarios, un denario se pagaba al día, por lo general allá se pagaba un denario al día. 100 denarios le debía como unos 3 meses más o menos de sueldo, nada más. 10,000 talentos era inimaginable, pero 100 denarios no era nada. ¿Y qué fue lo que hizo esta persona? No se acordó de lo que acababa de suceder con él mismo. Juan Crisóstomo, quien se le llamó Pico de Oro, dijo: nada puede hacer al alma más moderada, humana y mansa que la memoria constante de los pecados que le han sido perdonados. Y es cierto. Si ustedes observan en la palabra de Dios, el apóstol Pablo siempre estuvo recordando del lugar en el cual el Señor lo había sacado. No da detalles de lo que él hacía, pero siempre él recordaba: habiendo sido un blasfemo, habiendo yo pecado contra la iglesia, el Señor me recibió a misericordia, habiendo sido. Es decir, nosotros debemos de estar recordando continuamente de dónde nos sacó el Señor, los pecados que nos perdonó. Cuando alguien nos ofende, debemos de recordar: nosotros incluso continuamos ofendiendo a Dios. ¿De cuántas ofensas no nos ha librado el Señor? No nos ha perdonado. Pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Cuando alguien nos ofende, ya se acabó el mundo. ¿Nos ofendieron?
y no sabemos perdonar. Perdonar, fíjense bien, perdonar. Tal vez lo vamos a recordar, porque también, en ese sentido, recordar, el Señor me perdonó. ¿Y qué deuda me perdonó? Tan diferente como 10,000 talentos a 100 denarios. 10,000 talentos, como ya dije, era grandísima, impagable. 100 denarios, eran 100 denarios. Nada. Sin embargo, esta persona no había aprendido de lo que le había sucedido en esos momentos. A este no le sirvió de nada el que su Señor le hubiese perdonado toda aquella deuda. Y es que, mis amigos y mis hermanos, el saber perdonar se aprende. Por eso aquí el Señor le quiso enseñar a aquella persona a perdonar. Y lo hizo de la manera más impresionable posible. Una deuda enorme para que él sintiese exactamente lo que había sucedido con él. Le había perdonado. E incluso la Biblia nos enseña de personas, de mujeres que fueron liberadas de parte del Señor Jesucristo. Y nos lo menciona. ¿Por qué? Porque le recuerda a la mujer lo que en ella había acontecido. Por ejemplo, cuando Jesucristo resucitó, María Magdalena fue la primera en que llegó. Y la Biblia nos lo recuerda. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Nos lo recuerda. Para que ella recordara lo que había acontecido con ella. Y mis amigos y mis hermanos, cuando a nosotros nos ofendan, cuando pequen contra nosotros, recordemos de cuántos pecados fuimos nosotros perdonados por Dios. Y sin embargo, aquí esta persona no supo perdonar. No aprendió absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña al final la palabra del Señor? Tercero, el no perdonar se vuelve contra nosotros mismos. Fíjense bien. Versículos 32 al 35. Dice: entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense bien, fijémonos bien cómo las ofensas contra nuestro prójimo, Dios la condena más que contra él mismo. ¿Se dan cuenta? Delante de Dios, es más condenable, si podemos decirlo así, el hecho de que no perdonemos a nuestro prójimo, porque es nada. Él nos perdona enormemente. Fíjense bien. Todas las deudas que nosotros tengamos con Dios, todas las ofensas, todos los pecados, está bien, nos arrepentimos, pero cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando aquel muchacho llamado el hijo pródigo pidió los bienes a sus papás y se fue y los desperdició viviendo de la peor manera. Cuando le faltaron, regresó, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Iré a mi padre y le diré. Y fue: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Entonces su papá le recibió. Fíjense bien lo grande y lo misericordioso que es nuestro Dios. Hizo fiesta y le perdonó.
el Señor también nos perdona. Pero, fíjense nada más. Cuando aquel siervo le fue presentado, llegó el siervo y el hombre pues le cobró, su señor, pues no le dijo nada. Al ver que le rogó, le perdonó, fue movido a misericordia. Ahora le dice, fíjense bien, siervo malvado, versículo 32, siervo malvado. Y luego en el versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Hasta entonces el Señor se enojó y le dijo siervo malvado. Cuando a él le debía una enorme cantidad de dinero, no le dijo siervo malvado, no se enojó, al contrario, fue movido a misericordia y le perdonó. Pero cuando éste no le quiso perdonar a su consiervo, entonces el Señor le dijo siervo malvado. Sí, cierto, porque somos en ese sentido personas cuando no sabemos perdonar. No sabemos perdonar. Somos semejantes a esta persona. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Ahora bien, le entregó a los verdugos. Y uno se pregunta, ¿cuándo le iba a pagar la deuda aquella? Si ya estaba en la cárcel y con los verdugos, ahí se iba a quedar para siempre. Para siempre. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así era. El poeta Rubén Darío, en uno de sus poemas, dice: amar y perdonar siempre es inmenso, siempre es inmensa. Después de la oración, la eterna calma. Que el ser que sabe perdonar la ofensa, sabe llevar a Dios dentro del alma. Y eso es cierto. Mis amigos y mis hermanos, es difícil, yo lo sé, es difícil perdonar. Aprendamos a perdonar. Cristo nos perdonó en la cruz. Dios nos perdonó por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Por eso Él sufrió la vergüenza pública, derramó su sangre para que nosotros fuésemos perdonados. Y delante de Dios canceló la deuda de todo aquel que se arrepiente y viene a Dios a través de Cristo. Venga a Cristo y Él le dará el perdón, y el Padre le dará el abrazo del perdón, el beso del perdón. Jesucristo le recibirá, porque Cristo dijo que Él a nadie rechaza. El que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús. ¿Qué es lo que debemos hacer? Rendirnos a Cristo, entregarnos a Él, que perdone todas nuestras deudas, para que nosotros aprendamos a perdonar. En el nombre de nuestro Dios, a quien sea la gloria y la honra, juntamente con nuestro Salvador Jesucristo y el Santo Espíritu para siempre y por toda la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga.